Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy tenemos mucha información para todos aquellos que están evaluando qué hacer con sus ahorros. Te vamos a contar cuáles son las entidades que están ofreciendo los rendimientos más atractivos por un plazo fijo. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Pues estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Miguel Cielón, que al igual que el miércoles pasado, en esta oportunidad para brindarles algunas recomendaciones de inversión a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar aquí una vez Encantado. más. Bueno, vamos a comenzar hablando hoy sobre lo sucedido en el mercado inmobiliario, de acuerdo a datos conocidos en los últimos días. En la ciudad de Buenos Aires, la venta de inmuebles creció un 57% en el primer trimestre del año. Santi, indudablemente, el blanqueo de capitales, la creciente oferta, ¿no?, de créditos ajustables por inflación, la calma del dólar, ¿no?, todos factores que se vienen combinando para un resultado tan bueno e inesperado, ¿no?, para este sector. Te agrego un factor más, Ale, que tiene que ver con la comparación que uno hace, ¿no? Cuando uno analiza este número del 57%, tiene que tener en cuenta que se hace con respecto a un piso muy bajo, tanto el año pasado como el anterior. El año pasado recién cambiamos de gobierno, los anteriores con el cepo cambiario. El mercado inmobiliario está prácticamente detenido, eran muy pocas las escrituras que se hacían respecto a lo que son los promedios históricos. Entonces, claro, ahora se empieza a normalizar el mercado y las tasas de interés, las primeras que aparecen, representan saltos importantes respecto a pisos muy bajos de donde partíamos. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero también es cierto que se están combinando una serie de factores. Una es la posibilidad de retirar antes el dinero que uno tenía bajo el colchón y que tenía tiempo a depositarlo hasta el mes de octubre, y si no uno tenía que esperar 6 meses para poder retirarlo del banco. Bueno, comprando el inmueble esto se pudo hacer antes, así que hay muchas operaciones que se están dando por esta vía. Y por supuesto el tema de los créditos a 30 años, los créditos UVA se han dado más de 5.000 millones de pesos, ya hay 16 bancos que están participando de esta nueva modalidad y esto está generando también mucho mayor movimiento, no solamente en el tema de las operaciones inmobiliarias que se hacen, sino también a tener en cuenta en el precio de las viviendas. Hay quienes pronostican que con esta suba de demanda los inmuebles que ya están caros, pagando precios que se pagan en las principales metrópolis del mundo, en la ciudad de Buenos Aires, más de 3.000 o 4.000 dólares el metro cuadrado, van a seguir subiendo. Estos créditos están dando realmente un impulso porque han permitido, ¿no?, bajar las cuotas que se consiguen en el mercado local y de esta forma se ha ampliado, ¿no?, el acceso a la vivienda de un sector de la población que no tenía posibilidades, ¿no?, meses atrás. Sí, Ale, a tener en cuenta que bueno, este tipo de modalidades funciona en épocas de vacas gordas, digamos, ¿no? Cuando hay generación de empleo, cuando la economía empieza a repuntar, y tiene problemas cuando ocurre, como muchas veces ocurre en Argentina, donde los salarios empiezan a caer y hay inflación. Recordemos que en ese momento las cuotas por ahí se hacen un poco difíciles de pagar, pero el crédito tiene algunas cláusulas que obligan a los bancos a refinanciar la deuda, algo que no ocurrió con la famosa circular 1050, que tantos malos recuerdos trae para muchos argentinos. Sí, tal cual, ¿no? A partir de esa experiencia se incorporó esta cláusula para proteger a los tomadores de crédito. Igual sí, no deja de ser un momento desagradable si sucede eso, ¿no?, que la cuota empieza a subir por encima a una velocidad mayor que el salario que uno tiene. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a abrir esta sección que todos los viernes dedicamos a todos aquellos que están pensando, evaluando qué hacer con sus ahorros. Y como siempre hacemos, Miguel, vamos a comenzar con una opción para los inversores más conservadores.
Bien, mi recomendación el día de hoy, y de paso aprovecho para presentar un instrumento que puede ser nuevo para muchos, es comprar un bono emitido por la Tesorería Nacional que se llama Discount en pesos. Lo pueden ubicar, su código como figura en bolsa y otros mercados es DICP. Es un instrumento que lo que hace es estar ligado a la inflación, según la publica el INDEC, ¿sí? Y básicamente les permite mantener el poder de compra de esa inversión, porque ustedes lo compran hoy a un precio aproximado de 760 pesos la lámina de 100, y a ese precio lo que rinde es inflación más un poco más del 4%, ¿sí? Entonces es un instrumento que es ideal para ahorrar a lo largo del tiempo y mantener el nivel de compra medido según la canasta que sigue el INDEC, ¿sí? Obviamente tienen ciertas características de todo terreno. ¿En qué sentido? Si la inflación, o mejor dicho, si la desinflación no es tan rápida como el Banco Central y el gobierno esperan, ustedes se llevan un SER más alto. Y a la vez, si la desinflación es muy rápida y exitosa, es un bono que es de un plazo muy largo, y eso lo que implica es que tiene un potencial de apreciación de capital si las condiciones macroeconómicas en Argentina mejoran materialmente. De manera que en cualquiera de los dos escenarios extremos es un bono que debería performar, digamos, debería generar un retorno muy razonable. Muy bien, una opción entonces para tener en cuenta. Y para aquellos que no se animan justamente a invertir en bonos o a instrumentos que no sean los plazos fijos, bueno, le vamos a contar justamente cuáles son las entidades que están ofreciendo en este momento los rendimientos más atractivos por este tipo de colocaciones. Y atención porque han subido algunos centésimos con la suba también de tasas del sistema, las principales tasas para plazos fijos, pero siguen muy rezagadas con respecto no solamente a la inflación, sino también a otros instrumentos financieros. Vamos a ver entonces en pantalla cuáles son las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras. Fíjense, para plazos fijos a 30 días, Cuenca 22%, la más alta del sistema. Multifinanzas 21%, Interfinanzas 20,25%, Coinac 20%, el Banco Sáenz 19,5%, y recién más atrás los bancos más grandes, ICBC 17%, igual que Superville, 16,5% el Galicia, Santander Río 15% y el Banco Provincia 11%, algunos puntos más cuando uno hace el depósito a través de Internet. También está la modalidad de plazos fijos ajustados por UVA, la misma medida de indexación de los créditos, inflación más 0,5 ICBC, Provincia también, macroinflación más 0,25, Santander Río inflación más 0,1 y Galicia y Superville solamente indexa el plazo fijo por inflación, que por ahora este 20%, digamos 21%, siguiendo las expectativas del mercado, sigue siendo más alta que muchas de las opciones que hay en estos bancos grandes, bancos privados. Así que a tener en cuenta que los plazos fijos indexados pueden ser una buena alternativa mientras las tasas permanezcan tan bajas como están ahora. Una opción que indudablemente tanto el ajustable por inflación como la tradicional debería ganarle al dólar en los próximos meses, así que aquellos ahorristas más conservadores también pueden volcarse por esta alternativa. Con este tema cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Ya estamos aquí en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas tus consultas. Estamos con Javier Escudero. Hoy nos vamos a concentrar con él en preguntas relacionadas con temas tributarios. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Javier? Gracias por estar con nosotros. Pero antes de conversar con Javier, como hacemos siempre, te vamos a responder una pregunta sobre la situación de una entidad financiera. Y mientras vemos en pantalla el número de las principales entidades financieras, les cuento que a partir de esta semana los comercios ya están obligados por normativa oficial a aceptar tarjeta de débito como pago. Esto tiene que ver con una decisión del gobierno de incentivar la formalización económica, la baja de la evasión tributaria y por lo tanto, bueno, se obliga a los comercios a usar este mecanismo de pago.
Bueno, vamos a comenzar a responder las consultas vinculadas a temas tributarios. Comenzamos, por ejemplo, con Julián, Javier, que escuchó que a partir de ahora los monotributistas van a tener que realizar los pagos del monotributo en forma electrónica. Nos pregunta a partir de cuándo rige esto y qué se va a tener que hacer para efectuar el pago. Y cómo se agrega si uno no tiene una cuenta bancaria. Escuchó bien, Julián, porque el fisco, a través de la resolución 3990, lo que hizo fue determinar la obligatoriedad para monotributistas de ingresar la cuota mensual de monotributo a través de medios electrónicos de pago. Y lo hizo a partir de determinado mes, dependiendo de la categoría en la cual se encuentran inscriptos. Así, por ejemplo, los que hacían categoría A, B y C, tienen la obligación a partir de noviembre del 2017. Pero esto no es inmediato. No, inmediato no. Los que sean categoría A, B y C a partir de noviembre del 2017, los que sean categoría D a partir de mayo del 2017 y los que sean E en adelante ya arrastran la obligación desde octubre, noviembre y diciembre del 2016. Bueno, por eso hay una parte de los monotributistas que ya vienen con este tema. Exactamente. Muy bien, y él preguntaba, ¿no?, cómo se hace si uno no tiene una cuenta bancaria. En caso de que no tenga cuenta bancaria, inevitablemente o puede abrirla o lo puede pagar a través de tarjeta de crédito o débito, lo que le implicaría tener una cuenta bancaria. Muy bien, continuamos, Javier, con la pregunta de Alberto, que se jubiló hace un tiempo, pero continúa trabajando como monotributista. Quiere saber si en el monotributo debe seguir pagando, además del componente impositivo, el componente previsional, teniendo en cuenta que ya está jubilado. No, en caso de que sea jubilado y siga facturando honorarios por monotributo, la parte previsional ya no la tiene que ingresar, así como por ejemplo a un jubilado que también sea empleado en relación de dependencia, no le tienen que descontar la jubilación y el 6% de cargas sociales. Muy bien, clarísimo. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Por favor. Bueno, vamos a continuar ahora respondiendo consultas sobre la situación de una empresa aseguradora y te vamos a presentar información importante para todas las personas que tienen asma y rinitis. Así es, hay una información que tiene que ver con que aquellos que padecen asma o rinitis son más propensos a tener un accidente de tránsito. Esta investigación la arrojó el Hospital Jerez de Cádiz, España, donde entrevistaron a 609 conductores, de los cuales 185 padecía alguna de estas dos dolencias. Vamos a los datos más interesantes de esta investigación. En primer lugar, que el grado, el nivel del incidente va a estar íntimamente relacionado con el nivel de la patología, es decir, encontraron que había accidentes más graves en aquellas personas que tenían la dolencia más desarrollada. Y en segundo lugar, que los accidentes aumentaban durante la primavera y el otoño, justamente las estaciones que más afectan a aquellos que tienen asma y rinitis. Todos los pacientes consultados coincidían en lo mismo, que estas enfermedades son una incidencia, los estorban a la hora de conducir. Un tema para tener presente y manejarse con mucho cuidado. Con esto cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Pablo Rojo. Ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, los últimos días empezaron a conocerse datos oficiales que confirmarían la mejora, ¿no?, de la economía durante el mes de marzo. Por ejemplo, tuvimos en ese mes un crecimiento de la construcción del 10,8%. También la industria morigeró su baja, presentó la menor caída interanual desde febrero del año pasado. ¿Crees, Pablo, que tenemos motivos para ser optimistas en relación a lo que puede suceder con la economía en los próximos meses? Sí, yo creo honestamente que sí. Veo que hay muchos sectores que ya están afianzándose en una tendencia hacia la reactivación. Veo que hay cambios significativos, por ejemplo, en el humor de los consumidores y de las familias. El último mes ha mejorado 13 puntos el optimismo de las familias en relación a su futuro, a futuras compras. Eso es muy importante y está reflejando, yo creo, el efecto que ha tenido la aplicación de
las paritarias, es decir, los aumentos de sueldo que ya se han producido y que han llegado también a jubilados, a algunos trabajadores públicos y que tienden a generalizarse porque estamos en un periodo en el cual se van a estar firmando gran cantidad de nuevos convenios en las próximas semanas. Y también está bien el sector del crédito, ha habido una expansión significativa de la oferta crediticia, es decir, hay muchos factores, el mercado está muy bien, las acciones han subido mucho, el riesgo de la Argentina también se ha comprimido, ha bajado. Hay muchos indicadores coincidentes. Yo hay un sector que conozco bien, que es el sector metalúrgico, y por ejemplo, si bien el sector metalúrgico todavía está en un contexto muy complicado, yo noto, por ejemplo, que en la matricería, que es algo que siempre se adelanta a la coyuntura, porque las matrices son aquellas herramientas que de alguna manera sirven para fabricar en el futuro, ese sector se está reactivando, es decir, que ya hay empresas que están viendo la recuperación en el sector metalúrgico y entonces están arreglando sus matrices o mandando a fabricar matrices nuevas, y ese siempre es un signo que de alguna manera anticipa la tendencia del futuro. De manera tal de que yo soy optimista con respecto a la coyuntura. Corroboraría eso, que el buen dato de marzo de marzo de la industria no sería temporal, estaría señalando que podemos empezar tal vez a ver una reactivación en este sector que fue uno de los más golpeados durante esta crisis. Totalmente. Yo creo que sí, creo que ya se tocó fondo y que ahora vienen meses de recuperación progresiva. Y aquellos sectores que de alguna manera anticipan la tendencia lo están marcando con mucha claridad en este momento. Al margen, Pablo, ¿no?, del vigor que tenga la recuperación este año, del crecimiento que haya en este 2017, ¿vos creés que el gobierno está sentando las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo de los próximos años? Es difícil dar una respuesta concluyente sobre eso. De alguna manera, la capacidad de la Argentina para recuperar un sendero de crecimiento estable, sostenible en el tiempo, va a depender en gran medida del cumplimiento de las pautas fiscales de mediano y largo plazo que ha propuesto el gobierno. Yo creo que el mercado va a financiar sin problemas a la tesorería durante los próximos meses y probablemente los próximos años, siempre y cuando la tendencia sea hacia una reducción paulatina, progresiva, pero sostenida del déficit fiscal en los próximos años. Es decir, si el gobierno promete 4 puntos de déficit este año, 2,5 puntos de déficit el año que viene y equilibrio fiscal o cuasi equilibrio fiscal al horizonte 2020, ese calendario tiene que ser cumplido para que haya un acompañamiento en materia de financiación y para que efectivamente el crecimiento pueda sostenerse en el tiempo. ¿Y te parece razonable este programa que se planteó? Bueno, a todos nos gustaría que esto se haga mucho más rápidamente, pero evidentemente yo creo que teniendo presentes las restricciones políticas que existen en Argentina y el hecho también de que hay muchísimo financiamiento en el mercado, no estamos en una época como fueron los 90 u otros años en las cuales realmente la financiación era muy escasa, las tasas de interés eran altas. Estamos en una época excepcional desde ese punto de vista. Las tasas de interés son muy bajas, volvieron a bajar. Todos aquellos que decían que Trump iba a generar tal o cual cosa, se equivocaron dramáticamente, las tasas han vuelto incluso por debajo de los niveles previos a la elección de Trump y la liquidez sigue dominando todos los mercados, con lo cual hay posibilidades de financiarse. Eso tiene límites y yo creo que de alguna manera el mercado le cree al gobierno en cuanto a la seriedad de sus objetivos fiscales y en la medida que esos objetivos se vayan cumpliendo, yo creo que las cosas van a andar bien. Vinculado con esto que decís, mucho se está hablando del costo empresario argentino y dentro de los costos lo que es la presión tributaria. El ministro Duhovne ha prometido una reforma impositiva que aparentemente va a ser gradual. ¿Se pueden bajar los impuestos al mismo tiempo que se resuelve el problema del déficit? Es un desafío muy complicado porque implica trabajar tanto sobre el gasto como sobre la recaudación. Yo creo que hay un cambio que está gestándose cuya importancia y cuya amplitud todavía no llegamos a percibir, que es el efecto que va a tener a mediano y largo plazo el extraordinario blanqueo impositivo que se produjo en la economía, porque eso ha significado que prácticamente medio Producto Bruto ha entrado en los circuitos de la economía blanca, eso es mucha plata, pero muchísima, y va a empezar a circular en todos aquellos
ámbitos donde circula el dinero, en la inversión, en la producción, en la comercialización, en la financiación de stocks, de infraestructura, etcétera. Y además se convierte obviamente también en un objeto tributable, es decir, todo eso pasa a formar parte de la base impositiva. Eso yo creo que va a contribuir a cambiar bastante el panorama fiscal en un sentido favorable. Y tal vez el gobierno pueda aprovechar esa ventaja para ir reduciendo impuestos muy distorsivos. La Argentina y en particular el sector productivo no pueden seguir tolerando la presión fiscal que existe, por ejemplo, sobre la creación de empleo en Argentina. Eso no funciona. Además, la Argentina tiene un empleo excesivamente caro en relación a todos aquellos países que compiten con nosotros en los mismos rubros, porque la presión impositiva sobre el trabajo en blanco es absolutamente excesiva. Entonces, eso tiene que empezar a bajar, hay que reformar el impuesto a las ganancias, hay que penalizar menos la inversión, darle mayores estímulos, en fin, hay una agenda importante que yo creo que el gobierno la tiene bastante clara. Vamos a ver si la puede implementar. Yo creo que el blanqueo impositivo va a generar un contexto favorable a una reforma en el mediano plazo, porque algunos parámetros de nuestros sistemas tributarios van a quedar muy modificados. Y siguiendo con el tema de la competitividad de la economía argentina, ¿te parece que el tipo de cambio que esta semana también mostró algunos días de baja significativa se va a sostener en el tiempo? ¿Argentina es competitiva con este tipo de cambio? No, la Argentina es cara para este tipo de cambios, sin duda, y lo vemos a través de numerosos indicadores indirectos, como por ejemplo la importancia que tiene el turismo de los argentinos en el exterior y la caída que ha tenido el turismo de los extranjeros en Argentina, y otros indicadores que van en el mismo sentido. Ahora, es muy difícil pensar en una recuperación del tipo de cambio real en un contexto de déficit fiscal como el que tenemos. No sé, el economista que sepa cómo se hace para ajustar el tipo de cambio con bajos niveles de inflación en un contexto de déficit fiscal tan alto, que lo proponga, probablemente gane algunos premios por eso. No, realmente es muy difícil modificar el tipo de cambio cuando el déficit fiscal es tan alto y ese déficit se financia con endeudamiento externo. Es muy difícil hacerlo. ¿No crees igual, Pablo, que tal vez hay margen para bajar la tasa de interés? Porque la tasa de interés tan elevada es uno de los factores que también viene contribuyendo de algún modo, ¿no?, al atraso cambiario. Yo tengo sentimientos encontrados sobre este tema. Por un lado, comparto la opinión que tienen muchos economistas y muchos sectores empresarios de que la tasa de interés está tal vez 2 o 3 puntos más alta que lo que se necesitaría en las circunstancias actuales. Pero también es cierto que la única institución económica que lleva adelante una política antiinflacionaria cierta es el Banco Central, porque prácticamente la tesorería, que debiera ser el otro gran actor de la política antiinflacionaria, ¿no es cierto?, está ajeno a esa cuestión y está ocupado con las cuestiones de la reactivación de la obra pública, de los convenios en el sector público, en particular de docentes, y por supuesto en las próximas elecciones. Entonces, en un contexto donde todas las instituciones económicas le están dando la espalda a la cuestión inflacionaria, salvo el Banco Central, si el Banco Central se mostrara de alguna manera complaciente frente a la tasa de inflación, yo creo que probablemente no tendríamos 20% de inflación o 21 o 19 como se espera, sino que saltaríamos muy rápidamente a niveles de 25 a 30. Entonces, de alguna manera, esa sobreactuación del Banco Central se explica, a mi juicio, por la soledad en la que se encuentra en la lucha antiinflacionaria. Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con las reflexiones del economista Pablo Rojo sobre el panorama que tenemos por delante, el optimismo que podemos tener en relación al desempeño de la economía en los próximos meses, pero también los interrogantes que penden sobre el futuro de nuestro país. Cerramos este programa, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 20:30 horas aquí en Metro.